Bueno, vamos a empezar porque el tema es bastante importante y denso, así que prefiero que mis compañeros hablen después. Muchas gracias por asistir. Soy María José Lladró, soy la secretaria técnica de la Asociación de Talleres de aquí de Valencia. Voy a dar las gracias a mi compañero Pablo Colom, es el secretario general de la Asociación de Talleres de Castellón, Astrauto, que pues, como el tema es bastante importante, pues hemos decidido realizar esta jornada de forma conjuntamente y sobre todo dar las gracias a Ramón Casas, es el secretario general del Gremio de Talleres de Barcelona y también el responsable de la comisión de SERMI en CETRA, la Confederación Nacional de Talleres, que es la que ha venido trabajando en los últimos por lo menos 4 o 5 años en este tema, en colaboración con la Asociación Europea de Talleres, con la Unión Europea, y en ese tema tan importante que os vamos a comentar, que es el SERMI. El SERMI, para aquellos que no lo sepáis, es el procedimiento que ha instaurado la Comisión Europea para poder acceder a la información para mantenimiento de todos aquellos sistemas que tengan que ver con los sistemas antirrobo del vehículo. La verdad es que es un procedimiento bastante complicado de entender, es bastante enfarragoso, se está instaurando de forma paulatina en los diferentes países europeos y bueno, va a tener un poco de, pues eso, de muchas dudas en todos los talleres. Por eso hemos decidido hacer esta primera jornada, aunque luego tanto desde la Asociación de Castellón como desde aquí en Valencia, cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros. También la Asociación CETRA, en la nacional, han establecido también como un canal de dudas, preguntas, que también podéis acceder allí si lo necesitarais. Pero bueno, en primer lugar, siempre contactar con las asociaciones provinciales. Ramón, Pablo, si queréis, si queréis dar la bienvenida y pasamos a que Ramón nos cuente Bueno, yo qué es daros el CERMI y cómo acreditarse. Hola, Pablo. buenos días. Yo daros las gracias a FEMEVAL por invitarnos también a esta jornada y dar la bienvenida a todos los asistentes, tanto de Castellón como de Valencia. Y damos paso a Ramón, que es el que nos tiene que explicar las cosas. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Cebauto y a Strauto, Valencia y Castellón, por darme la oportunidad de explicaros este trabajo que venimos haciendo desde la Confederación Española de Talleres por este tema que consideramos muy importante y que es SERMI. Intentaré aclarar todas las dudas que puedan surgir sobre SERMI y explicaros en qué consiste esto de SERMI. Como me han presentado, soy Ramón Casas, soy el secretario general del Gremio de Talleres de Barcelona y de la Federación Catalana de Talleres, y además soy el coordinador de la Comisión de Información Técnica de la Confederación Española de Talleres. Voy a compartir una presentación para que me podáis seguir y podáis ir viendo lo que os voy explicando, ¿vale? Cualquier duda o consulta, por favor, la vais pasando a través del chat. Y al final pues me pasarán las preguntas, intentaremos responder a todas aquellas que nos dé tiempo, y las que no, pues me las trasladarán desde Valencia o desde Castellón y yo intentaré dar respuestas a todas ellas. A ver si se ve la presentación. ¿Se ve, verdad? Perfecto, Ramón. Vale, perfecto, pues vamos a empezar. Como os decía, voy a intentar aportaros un poco de luz sobre esto que se llama SERMI y que muchos de vosotros habréis escuchado o habéis leído noticias sobre la próxima implantación de SERMI en España. A ver, todo esto nace. A ver, sí, vale. Todo esto nace de un reglamento europeo, una norma europea, que es el Reglamento de Homologación de Vehículos del 2018, el Reglamento 858, que prevé la obligación para los fabricantes de automóviles de proporcionar toda la información técnica relativa a la reparación y mantenimiento de automóviles. Bien, esto que para los fabricantes es una obligación, se convierte en un derecho que tenemos los talleres de reparación de automóviles para hacer frente a la reparación de los vehículos. Pensar que los vehículos modernos, los vehículos nuevos, ya no solo incorporan tema eléctrico, tenemos mucho componente electrónico y cada vez más componente informático. Y todas las unidades de control electrónicas de los vehículos
han crecido de forma exponencial en los vehículos y hoy en día ya es muy difícil encontrar un vehículo moderno que no lleve un mínimo de 15-20 centralitas electrónicas entre sus elementos. Y esas centralitas electrónicas también se averían, también hay que repararlas y también hay que interactuar con ellas, ¿vale? El objetivo de la norma, es decir, el motivo que el legislador europeo nos da este derecho, y pensar que tampoco tenemos tantos, por lo tanto que para uno que nos dan, pues hay que ejercerlo, es decir, como tal derecho es algo que no nos van a traer a casa, hemos de ser nosotros los que tengamos una actitud activa para solicitar el ejercicio de ese derecho y pedirle al fabricante que nos facilite esa información de reparación y mantenimiento. Como os decía, el objetivo de la norma es crear un mercado de la postventa realmente libre en Europa, para favorecer a los automovilistas, a los consumidores y garantizar la libre elección de taller. Es decir, la intención es prevenir un incremento injustificado de precios en el sector del mantenimiento de automóviles y poner en igualdad de condiciones a todos los actores. No solo los talleres oficiales tienen acceso a esa información para reparar y mantener sus vehículos, sino que esa información debe estar al alcance de todos los operadores del mercado, talleres independientes, talleres concesionarios, servicios oficiales, cualquiera que interactúe o que efectúe labores de reparación y mantenimiento. Y eso es lo que prevé la norma, es decir, tenemos un derecho reconocido por una norma europea, que además, desde octubre del año pasado, también tiene reconocimiento judicial. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre del 2023 en el que se dice exactamente que la norma europea no puede, o sea, los fabricantes de automóviles no pueden exigir cosas diferentes de las que están previstas en la normativa europea. Por lo tanto, están obligados a facilitar esa información a todos los operadores independientes que se encuentran dentro del mercado europeo. Esta sentencia viene a raíz de una demanda que se presenta por un grupo de talleres en Alemania. El tribunal alemán, ante una interpretación de una norma europea, se dirige al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le pide aclaración. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es claro en este tema. Dice que por encima de todo debe de permitirse una competencia efectiva con el objeto de garantizar que el mercado de talleres independientes pueda competir con los concesionarios autorizados. El origen de esta reclamación o de esta sentencia era, un grupo de talleres alemanes presentó una demanda en un tribunal alemán en contra de Fiat. Fiat, sabéis que durante un tiempo ha estado facturando o cobrando lo que ellos llamaban el Security Gateway, que era una tasa adicional para poder hacer determinadas actuaciones sobre los vehículos de su marca. Bien, eso ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia, insisto, vuelve a darnos ese derecho, a reconocernos ese derecho de acceder a la información de reparación y mantenimiento. Evidentemente, el derecho lo van a tener todos aquellos operadores independientes, talleres de reparación de automóviles que acrediten su legalidad dentro de su país. Es decir, los talleres que no estén legalizados no van a poder tener acceso a esa información. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que se hace, o el reglamento europeo, el 858 del 2018, reglamento de homologación, lo prevé a través de un sistema de certificación de los talleres, que es lo que se conoce como SERMI. Pero, ¿qué es SERMI? SERMI es una asociación que se crea al amparo de un foro europeo que se desarrolla en Europa sobre el acceso a la información de reparación y mantenimiento, y SERMI va a ser el encargado, o sea, esta asociación SERMI va a ser la encargada de desarrollar un esquema que permita, pues, acreditar a esos talleres para poder tener ese acceso. Y además, esa información de momento, ese sistema de acreditación de momento, va a ser exclusivamente para el acceso a aquella información relacionada con la seguridad antirrobo y de geoposicionamiento del vehículo. Será SERMI quien aprobará a los talleres de la postventa europea a acceder a ese tipo de información. Insisto, información sobre elementos de seguridad antirrobo y de geoposicionamiento del vehículo.
Por lo tanto, una de las cosas importantes sería conocer cuáles son esos sistemas de seguridad antirrobo y de geoposicionamiento del vehículo. Para ello, nos han redirigido siempre al Reglamento 116 del Comité Económico para Europa de la Organización de Naciones Unidas, que exige a los fabricantes europeos que en el momento de la homologación de sus vehículos definan una serie de elementos que van a estar relacionados contra un uso no autorizado del vehículo, es decir, como elementos antirrobo. ¿Vale? Y van a tenerlos que incorporar. ¿Cuáles son estos elementos? No existe ninguna lista de los elementos que están relacionados con la seguridad antirrobo. Cada fabricante va a elegir o va a definir, cuando homologa el vehículo, cuáles son esos elementos. Pueden ser, hay algunos que son evidentes y hay otros que, a pesar de no serlo tanto, pues pueden estar también afectados por SERMI, y el fabricante nos va a exigir que acreditemos que estamos certificados en SERMI para podernos dar acceso a la información o incluso a la compra de recambios relacionados con esos elementos. Importante, SERMI, esta certificación que vamos a ver hoy, solo es aplicable a los vehículos de categoría M, N y O, es decir, turismos, industriales ligeros e industriales pesados y remolques. No están afectadas las motocicletas, ¿vale? De momento, somos conocedores de que a través de nuestra asociación europea, de CECRA, el Comité Económico para Europa de la Reparación y el Mantenimiento, que ya se está trabajando en un reglamento de homologación de motocicletas que incluirá también la obligación de disponer de SERMI. Pero hoy, a fecha de hoy, para las motos no es obligatorio, ¿vale? ¿Cuáles son esos elementos de seguridad antirrobo a modo de ejemplo? Pues está claro que serían todos los inmovilizadores del vehículo, aquellos que actúan en el momento de que hay un uso no debido o una manipulación no autorizada del vehículo, la codificación de llaves, es decir, el hecho de crear una codificación de una llave del vehículo, las centralitas electrónicas, es decir, las unidades de control electrónicas, cajas de cambios y sistemas de frenado, son otros elementos que ante un uso no autorizado se bloquean, es decir, llevan su propio inmovilizador, columnas de dirección, y ahí he puesto interrogantes porque puede haber muchísimas más que es imposible prever y sobre todo estandarizar para todos los modelos de vehículos que se comercializan en Europa. Por eso ahí pongo esa nota que dice que cada fabricante define qué parte de su información técnica estará restringida por SERMI. Es decir, es algo que cada fabricante y para cada modelo de vehículo va a poder establecer. Es decir, no hay una guía específica. Como os decía, el reglamento de homologación, que es el que reconoce este esquema SERMI y reconoce esa obligación de disponer de esa certificación para acceder a esos elementos de seguridad, y que, como os he dicho antes, lo único que hemos de acreditar es que somos un taller legalmente establecido en nuestro país, es decir, no es una cosa compleja ni que requiera de un esfuerzo adicional o que tengamos que hacer algo más, simplemente hemos de acreditar que somos un taller legalmente establecido. Preveía en su redacción, en el 2018, que el esquema SERMI entraría en vigor en el 1 de agosto del 2023. Evidentemente, estamos ahora a marzo del 2024 y SERMI no está en marcha. Es decir, aunque la previsión inicial era entrada en vigor en agosto del 2023, se vio que como esto afecta a todos los países de la Unión Europea y todos tenían que ponerse a trabajar para poder establecer entidades de certificadoras en cada país para poder emitir esos certificados, pues no se llegaba a tiempo en agosto del 2023 y por eso se estableció una moratoria que permitía a los países poder ir trabajando dentro del esquema de funcionamiento y ponerlo en vigor en una fecha determinada. Para España, y esto ya aparece publicado en la web de SERMI, la fecha prevista de entrada en vigor es 1 de abril del 2024, es decir, la semana que viene, ¿vale? Vamos a entrar y vamos a tener SERMI en vigor junto a otros países de la Unión Europea como Austria, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal. Junto con España vamos a empezar a exigir SERMI a partir del 1 de abril del 2024. Insisto, esto es la semana que viene, ¿vale? ¿A quién afecta? ¿A quién es de aplicación?
Pues es de aplicación a todos los operadores independientes, es decir, los talleres de reparación de automóviles que no están vinculados a ninguna marca. Aquellos proveedores de servicios remotos, estos son aquellos proveedores que podéis tener en el taller y que frente a una actuación sobre esos elementos, por ejemplo, pues la reprogramación de una unidad de control electrónica, no lo hacemos directamente en el taller, sino que utilizamos un proveedor que nos ofrece el mismo servicio conectándose a nuestro vehículo, al vehículo que nosotros tenemos dentro del taller, de forma remota. Es decir, insertamos un dispositivo en el OBD del coche. El proveedor que a lo mejor se encuentra, si nuestro taller está en Valencia, pues a lo mejor el proveedor se encuentra en Pontevedra y desde Pontevedra se conecta al vehículo y me hace la reprogramación de la unidad de control, ¿vale? Esos serían proveedores de servicios remotos. Ellos también están afectados por SERMI. No sería de aplicación a los concesionarios y las redes oficiales, siempre y cuando los vehículos que reparen sean de los de la marca que representan. Es decir, un concesionario Volkswagen va a poder reparar todos los Volkswagen porque Volkswagen le va a dar la certificación SERMI de forma automática. Ahora bien, cuando ese taller concesionario Volkswagen repare un Renault, para reparar ese Renault va a necesitar también disponer de su certificación SERMI. Como decía, afecta solamente a reparaciones o mantenimientos en elementos de seguridad, antirrobo y de geoposicionamiento del vehículo, no al resto de operaciones. Es decir, un cambio de neumáticos no estará sujeto a SERMI. Es decir, que aquellas reparaciones o mantenimientos que no sean sobre elementos de seguridad, antirrobo o de geoposicionamiento del vehículo no van a estar afectadas por SERMI. Importante, cuando yo voy a obtener la certificación SERMI, yo lo que tengo que hacer es primero acreditar que mi taller es un taller legalmente establecido en España y en segundo lugar nombrar a unas personas, a las personas que yo decida como taller, que serán los que acceden a esa información. Es decir, acreditamos al taller y certificamos a la persona o a las personas, ¿vale? Es decir, el certificado al final es personal de las personas que yo como taller decida. Evidentemente puedo ser yo como propietario del taller, pero también podría ser un empleado de mi taller, sea en régimen general de la Seguridad Social o sea en forma de autónomo, ¿vale? Una persona vinculada laboralmente al taller o vinculada al trabajo del taller va a ser la persona que va a obtener la certificación. Evidentemente, aquellos trabajadores que yo tenga y que no van a acceder en ningún caso a esas operaciones sobre elementos de seguridad, pues no va a ser necesario que los certifique en SERMI. Por ejemplo, pues el recepcionista que jamás va a hacer una operación de reparación o mantenimiento sobre elementos de seguridad, pues evidentemente no es necesario que lo certifique en SERMI. Lo que deja abierta el reglamento europeo, el reglamento de homologación, es que esta certificación SERMI se acabe convirtiendo en obligatoria para otro tipo de reparaciones que no sean solo sobre elementos de seguridad. Deja esa puerta abierta. Nosotros os lo explicamos para que lo conozcáis. Actualmente solo afecta a elementos de seguridad antirrobo y de geoposicionamiento del vehículo, pero en un futuro es posible que esta certificación SERMI afecte a cualquier tipo de información o de acceso a información o reparación de elementos no exclusivamente de seguridad. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona SERMI? SERMI se establece en un esquema, que es este que veis en la pantalla, que tiene dos niveles, a nivel de la Unión Europea y a nivel de cada uno de los países que formamos parte de ese mercado único. A nivel de la Unión Europea, como os he dicho, se crea una asociación que se llama SERMI. Esta asociación se crea en el año 2016 y esta asociación lo que nombra es a un centro de confianza. Es una entidad que depende de la Administración Europea y este centro de confianza que ya existe y que se llama Digidentity será el que ofrecerá esas certificaciones y esas acreditaciones a los talleres que lo soliciten. A nivel de cada país, dentro de cada país existe un órgano que es el órgano acreditador de cada país. En el caso de España se llama ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, y esta Entidad Nacional de Acreditación va a nombrar a diferentes organismos de evaluación de conformidad o entidades certificadoras españolas que son las que van a poder ofrecer esa certificación a los talleres que lo soliciten. Como veis al final,
el organismo de evaluación de conformidad o la entidad certificadora acredita al operador independiente, al taller de reparación de automóviles como empresa, acredita su legalidad y luego certifica aquellas personas que el taller ha nombrado para poder ser usuarios de SERMI, ¿vale? Por lo tanto, una cosa importante a tener en cuenta, dado que es la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, la que nombra a esas entidades certificadoras nacionales, a esos organismos de evaluación de conformidad, hay que tener en cuenta que si recibimos cualquier propuesta de acreditarnos en SERMI por parte de cualquier empresa, más allá de la asociación de vuestra asociación de talleres, sino cualquier empresa que os pueda ofrecer esto, es importante que consultéis a través de la página web de la ENAC, es www.enac.es, cuáles son las entidades certificadoras españolas acreditadas por ENAC para el esquema SERMI. Actualmente solamente hay 3 en España. El Laboratorio Técnico de Reformas, que es una empresa de carácter más local ubicada en Murcia, ¿vale? Y que no tiene un ámbito de actuación específicamente nacional. Luego está SGS. SGS es una empresa con implantación a nivel de todo el territorio nacional y con una amplia experiencia en la homologación de vehículos y incluso en la inspección técnica de vehículos. Y por último, DECRA. DECRA es otra importante entidad certificadora de ámbito también nacional y supranacional, porque también están representados a nivel europeo y que también tiene amplia experiencia en todo el tema relacionado con el automóvil. Pero solamente hay estas 3. Por lo tanto, si nos llega una oferta de certificación en SERMI por parte de algún tipo de operador, lo primero que hay que consultar es que ese operador se encuentre autorizado por ENAC. Porque si no se encuentra autorizado por ENAC, simplemente jamás vamos a poder obtener el certificado SERMI por parte de ellos. Os pueden decir, y eso nos hemos encontrado nosotros, al menos aquí en Barcelona, con varios casos, de gente que ha recibido ofertas para certificarse en SERMI por empresas que no estaban ANACI, incluso pues, diciéndoles que estaban en proceso de acreditación por parte de ENAC, ¿vale? Bien, pues si están en proceso de acreditación, en el momento que están acreditados, podríais trabajar con ellos. Si no están acreditados, no os arriesguéis porque puede ser que os pidan un dinero a cuenta o una cantidad y si no están acreditados es que jamás vais a poder obtener la certificación y al final vais a perder ese dinero inicialmente invertido y si no, como mínimo podéis perder el tiempo que invirtáis en recopilar toda la documentación que os van a pedir. Nosotros, desde la Confederación, empezamos a trabajar en un proyecto que hemos llamado Proyecto de RMI desde el año 2017. Como os dije antes, en 2016 se crea la asociación SERMI, ya se empieza a hablar de ese esquema SERMI y nosotros en el 2017, fruto de un acuerdo con la Asociación Alemana de Talleres, que es la ZDK, y su socio tecnológico, que es Addis Technology, creamos una alianza con el objeto de establecer un sistema de transferencia de información y conocimiento entre ambos países y colaborar pues, en todo aquello que nos pueda afectar. Fruto de esa colaboración nace el proyecto RMI de la Confederación, proyecto que se basa en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, servicio, en segundo lugar, formación y en tercer lugar, seguimiento y control. Ahora vamos a ver cada uno de esos pilares en qué consiste y en qué os podemos ayudar. Como os digo, el primer pilar es el del servicio. Servicio que se basa en ayudar a los talleres asociados, a cada una de las asociaciones que formamos parte de la Confederación, o precisamente obtener esa certificación SERMI. Organización, ayudaros en la obtención de la documentación, tanto del taller como de la persona que vosotros queráis certificar, para poder obtener con celeridad y al mejor precio posible vuestra certificación SERMI. La tramitación delante del organismo de evaluación de conformidad o esa entidad certificadora la haríamos nosotros. Haremos un seguimiento del proceso de acreditación y finalmente la obtención del certificado digital emitido, como os decía antes, por el Centro de Confianza Europeo, que es DigiDentity. Y después haremos un seguimiento y control de la validez y la renovación de ese certificado en el caso que sea de vuestro interés. Para ello, desde CETRA, hemos firmado un convenio de colaboración con una de aquellas 3 entidades que hemos visto antes que la ENAC ya había acreditado y que es SGS. ¿Por qué con SGS? Pues porque tenemos una
vinculación ya a lo largo de los años y han demostrado un conocimiento específico del sector de la automoción, se dedican también a homologar vehículos para fabricantes y además ofrecen el servicio de inspección técnica de vehículos. Aparte de que están ubicados en todas las provincias de España, es decir, tienen un alcance nacional y pueden ofrecernos servicio y colaboración a todas las asociaciones que formamos parte de la Confederación Española de Talleres. La certificación SERMI tiene un alcance de 5 años. Es decir, cuando yo lo obtenga, yo voy a obtener un certificado que me va a permitir acceder a toda esa información de reparación y mantenimiento de los sistemas antirrobo y de geoposicionamiento del vehículo durante 5 años, ¿vale? Y funciona de la siguiente manera. Al principio, yo voy a pasar lo que se llama una auditoría documental, ¿vale? Simplemente voy a presentar documentación que acredita mi legalidad y que acredita pues, que la persona que voy a autorizar es una persona vinculada a mi taller, ¿vale? Dentro de esos 5 años de validez del certificado, voy a recibir una auditoría, en este caso presencial y no anunciada, de una persona de SGS que me va a verificar que todo aquello que dije documentalmente es cierto, ¿vale? Que esa persona trabaja conmigo, que los documentos que he presentado son leales a la realidad y que yo trabajo pues conforme a cómo se establece en la normativa. Y finalmente, al finalizar la validez del certificado, esos 5 años, tendré que pasar otra auditoría en el caso de que quiera renovar el certificado. Es decir, yo puede ser que dentro de 5 años pues, decida no renovar el certificado y se acabó, o si deseo renovar el certificado por otros 5 años más, en ese caso tendré que pasar una nueva auditoría de renovación. ¿Qué van a hacer? Verificar que aquella documentación que dije hace 5 años sigue estando vigente y que no ha habido ningún cambio y que yo puedo seguir trabajando exactamente igual, ¿vale? Y lo importante es, la certificación tiene una validez de 5 años. Para pasar esa primera auditoría inicial, esa auditoría que, como os he dicho, es una inspección puramente documental, ¿cuáles son los documentos que debo preparar? Pues vamos a verlos. Aquí os lo hago muy simple. La idea es que desde vuestra asociación, desde CEDAWTO, desde Austrauto, os van a ayudar a recopilar toda esa documentación, a que la documentación sea estrictamente la necesaria y la que se os exige por parte de la entidad certificadora y que no os vais a encontrar solos. Es decir, vamos a ayudaros desde las asociaciones a recoger toda esa documentación. En primer lugar, y es de aplicación exclusivamente para el taller, para la empresa, tenemos que acreditar la propiedad del operador independiente. Es decir, si somos una sociedad mercantil, pues a las escrituras de constitución y los poderes de la administración, junto con el DNI y el CIF de la empresa, y en el caso de que proceda, si es una sociedad antigua, pues la nota simple de la inscripción en el registro mercantil, ¿vale? Si el propietario es un autónomo, pues en este caso con su propio DNI. Si la sociedad es una sociedad civil, pues en este caso el contrato privado y copia del CIF de esa sociedad civil. Vamos a adjuntar junto a esa documentación el alta en el impuesto de actividades económicas, un certificado emitido por la agencia tributaria y la inscripción en el registro industrial que nos corresponda, ¿vale? Todo eso ya acreditamos la propiedad del operador independiente. Además, en el caso de tener un apoderado, es decir, somos una sociedad mercantil y tenemos una persona que es la que va a firmar la documentación, pues necesitamos acreditar quién es ese director, los poderes notariales de esa persona, en el caso de que no sea administrador en la escritura de constitución, sería su representante legal. Además, hay que presentar un esquema o un organigrama donde figuren los empleados con sus funciones y responsabilidades, ¿vale? Y identificando quiénes de esos empleados van a ser esas personas que yo voy a acreditar o a certificar en SERMI. ¿No? Es decir, ahí figurará pues, el recepcionista. Evidentemente el recepcionista no dispondrá de SERMI, pero aparecerá pues, el electromecánico o yo mismo como propietario del taller que ejerzo actividades técnicas en mi empresa, que será el que dispondré o para el que solicitaré la certificación SERMI. Importante, y esto es insalvable,
porque eso lo prevé la propia norma europea. Hay que tener un seguro de responsabilidad civil con al menos 1 millón de euros para daños personales y medio millón para daños materiales. Aquí es simple, hay que presentar simplemente un certificado emitido por la aseguradora que diga que tengo esas coberturas, o en su defecto, si la aseguradora no me quiere emitir un certificado, pues lo que presentaremos es la copia de la póliza y el recibo del pago del último recibo, de la última cuota de la nómina, ¿vale? Ay, de la nómina, perdón, del seguro. ¿Vale? Pero importante tener estas coberturas. 1 millón de euros en responsabilidad civil, ¿eh? 1 millón de euros para daños personales y medio millón para daños materiales. Más cosas. El taller no debe tener antecedentes penales. Por lo tanto, necesitamos presentar un certificado de penales, de antecedentes penales de la empresa, en el caso de las sociedades mercantiles. Como sabéis, las sociedades mercantiles también pueden incurrir en delitos penales y deberíamos de sacar un certificado de penales de la empresa. En el caso de que seamos autónomos, pues un certificado de penales del propio autónomo, ¿vale? Que tendrá con fecha anterior a los últimos 6 meses, es decir, porque los certificados de penales también caducan. Y además, una declaración responsable firmada por el taller o por su representante legal, por el que el taller dice que no realiza ninguna actividad ilegítima. Es decir, esto lo firmo. Lo que no hacemos es, no desactivamos dispositivos de control de la contaminación. Aquí he puesto algunos ejemplos, pero al final lo que decimos es que actividades que no están permitidas en nuestro taller, como taller legalmente establecido en nuestro país, pues no lo hacemos, ¿no? La desactivación o retirada o manipulación de los sistemas de control de combustible o de la energía eléctrica en el caso de vehículos eléctricos, o manipulación de las lecturas de los cuentakilómetros. Evidentemente, eso no se puede hacer y nosotros lo único que hacemos es firmar una declaración responsable por la que decimos que nosotros, en nuestro caso, no se hacen esas operaciones. A continuación, para cada una de las personas que yo desee certificar en SERMI, como taller, yo debo de presentar la siguiente documentación. Para cada persona, un certificado de penales de esa persona, también con fecha de los últimos 6 meses. Es decir, la persona también tiene que acreditar que no dispone de antecedentes penales. Más cosas. Hay que acreditar la existencia de una relación laboral o de trabajo entre la persona y el taller. Es decir, si es un trabajador de mi taller, pues con un informe expedido por la seguridad, por la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme es un trabajador empleado, lo que se llama el informe ITA, pues sería suficiente. Si la persona es un autónomo, vincular la relación con la empresa. Puede que sea el propio administrador del taller o el responsable o el autónomo que trabaja con el taller o un autónomo colaborador en el caso de que sea pues el hermano, el hijo o quien sea del taller. Al final se necesita una relación nominal de los trabajadores, la que veíamos antes, que se había presentado como taller, ese organigrama que os decía, donde se señalaba quién ejercía trabajos de SERMI y quién no. Aquellos que diga que hacen trabajos de SERMI, que son los que voy a certificar, deberá de aportarse esa documentación adicional. Además, la persona debe de acreditar que tiene una experiencia superior a 2 años como electromecánico en automoción o que tiene una formación reglada equivalente. Es decir, si yo tengo una persona dispone de un ciclo formativo de grado medio o superior en automoción, pero no tiene los 2 años de experiencia, se puede certificar en SERMI. Si la persona carece de esa formación reglada, pero dispone de más de 2 años de experiencia laboral, y eso se acredita a través de un informe de vida laboral o el currículum vitae de la persona, podremos certificarnos en SERMI. Y además, y por último, copia de su DNI o NIE, en el caso de que no sea nacional, pues el copia del DNI o NIE de la persona que vamos a certificar en SERMI o que nosotros pedimos que se certifique en SERMI. Bien, con toda esa documentación del taller para acreditarlo y de la persona o personas para certificarse, lo que haremos es una solicitud de alta que enviaremos en nuestro caso, en el caso de CETRA, a SGS. SGS lo que hará es enviar la información a DigIdentity, a ese centro de confianza europea, para que se expida una certificación a nombre de la persona que nosotros hemos decidido certificar.
Importante, la persona que vamos a certificar, hay que facilitar un correo, una dirección de correo electrónico. Esa dirección de correo electrónico no puede ser una dirección de correo electrónico genérica, debe de ser una dirección de correo electrónica propia. No significa que sea particular, puede ser dentro del propio dominio del taller, es decir, por ejemplo, pues rcasas@talleresperez.com, ¿vale? Pues esa sería una dirección particular mía. Lo que no valdría es una que ponga info@talleresperez.com. Esa no sería válida, ¿vale? Se necesita una dirección de correo electrónico diferente para cada una de las personas que yo quiera certificar, si es que quiero certificar a más de una, ¿vale? A ese correo electrónico, la persona que yo voy a autorizar, se recibirá un correo electrónico de Disidentity con un código QR. Con ese código QR, la persona va a tener que descargarse primero en su teléfono móvil una aplicación, una app, que se encuentra en las tiendas de aplicaciones, todas las que existen, es decir, tanto de Android como de iOS, y se descargará la aplicación Disidentity. Con esa aplicación Disidentity descargada y utilizando el escáner que lleva la propia aplicación, leerá ese código QR y se le instalará el certificado SERMI. Una vez lo ha leído, lo que le pedirá esa aplicación es que introduzca un código PIN de 5 cifras, como el código PIN de la tarjeta de crédito. Y el registro lo que va a hacer es crear una tarjeta SERMI virtual en esa aplicación. Es decir, es como un wallet que todos tenemos en el móvil, donde disponemos pues, las tarjetas de crédito o los bonos de viaje. Bien, pues lo mismo, pero será en otra aplicación que se llamará Disidentity, donde tendremos la certificación. O la persona que yo he elegido tendrá su certificación. Pensar que la certificación es personal de la persona. El taller se ha acreditado y la persona que yo he dicho como taller es la que va a obtener la certificación. ¿Cómo funcionará esto? Pues cuando yo tenga mi certificado en mi aplicación Disidentity en mi teléfono móvil y me encuentre entre la necesidad de acceder a una información de reparación o mantenimiento relacionada con la seguridad o hacer alguna operación relacionada con la seguridad, desde la página web del fabricante donde está esa información, me encontraré con un nuevo código QR que me dirá que si no, ahí, leyendo ese código QR, con la propia aplicación Disidentity desde mi teléfono móvil, verificará que tengo la certificación en curso o vigente y me dará acceso a toda la información. Si no puedo acreditarlo, simplemente me quedaré parado porque no podré acceder a esa información para hacer pues, esa reprogramación de una unidad de control o para hacer esa codificación de una llave o para consultar información, documentación técnica relativa a esos elementos de seguridad. ¿Qué pasa con los proveedores de servicios remotos? Pues los proveedores de servicios remotos, esos que os daban, que se conectaban a vuestro vehículo de forma remota y que es un servicio que hay muchos talleres que tienen contratado, pues bien, en ese caso el proveedor de servicios remotos debe de disponer de su certificado SERMI, pero además aquí se exige una doble certificación, es decir, es el taller el taller que ya dispone de SERMI, el que va a autorizar a ese proveedor de servicios remotos a conectarse al vehículo que está presente y físicamente en su taller. Es decir, habrá doble certificado. Se necesitará el certificado del taller y el certificado del proveedor de servicios remotos para poder efectuar esa intervención. Bien, todo esto, ya disponemos del certificado SERMI, ya ha supuesto un coste para el taller. Este coste, que como os he dicho desde CETRA hemos procurado que se minimice en la medida de lo posible, si vosotros como taller os dirigís directamente a SGS, porque es una de las entidades certificadoras acreditadas por ENAC, pues SGS os va a cobrar por ese certificado para un periodo de 5 años 1.750 euros. Si lo hacéis a través de vuestra asociación, el precio estará entre 1.300 y 1.400 euros aproximadamente. Eso consultarlo con vuestra asociación, pero está sobre esa valoración. También por 5 años y con la ventaja que os acompañamos en conseguir todos esos documentos que os van a permitir acreditaros y certificaros en SERMI. Como os decía, el proyecto RMI de CETRA tiene 2 pilares más, el pilar de la formación y el pilar del seguimiento y control. El segundo, ese de la formación,
lo que pretendemos es crear una formación específica para el acceso a la información técnica y el uso de los softwares de diagnosis y reprogramación de los fabricantes de automóviles, para todos los fabricantes de automóviles, con la idea de que todos aquellos que os certifiquéis en SERMI podéis acceder a esta formación y sacar el máximo de provecho a vuestra inversión en la certificación SERMI. En concreto, los softwares de los fabricantes, pues tenemos para el grupo BAG, pues el ODIS, Volkswagen, SEAT, Cupra, Audi y Skoda. Para BMW y Mini, AOS. Para Mercedes y Smart, Sentry. Para Peugeot, Citroën y DS, Diagbox. Para Ford, Etis y otros que hay pues más personales, como el caso de Toyota y Opel. La idea es ofrecer una formación específica sobre todos estos sistemas para que aquellos talleres que lo deseéis podáis inscribiros a esa formación y sacarle el máximo de partido posible a vuestra inversión en la certificación SERMI. Y por último, el último de los pilares, el del seguimiento y control, que quizá para vosotros pues no tenga tanta relevancia como los otros dos, pero sí que para nosotros es el más importante. La idea es que vamos a crear un buzón desde la Confederación Española de Talleres de recogida de problemas y demoras y errores en el acceso a la información técnica, en la diagnosis y en la reprogramación, para denunciar esas malas praxis ante las autoridades nacionales y europeas que correspondan. La idea es recoger ese buzón, todas esas quejas que puedan llegarnos de la puesta en marcha y del incumplimiento por parte de cualquier fabricante de lo que dice el Reglamento Europeo de Homologación. Y hasta aquí es mi presentación y a partir de aquí pues yo dejo de compartir y las preguntas que tengáis, pues me las podéis ir pasando. Muchas gracias, Ramón. Nada, pues como os hemos indicado antes, podéis a través del chat, podéis hacer todas las preguntas que vosotros consideréis. De todas formas, yo tenía alguna apuntada que mientras has ido hablando, pues se me han ocurrido, entonces abro yo un poco el tema. ¿Hay algún modelo para has hablado de la declaración responsable, que el taller tiene que decir que no hace ninguna actividad ilícita? ¿Hay algún modelo estándar o podemos hacer simplemente uno desde las asociaciones? Tenemos un modelo, hay un modelo estándar, ¿vale? Un modelo estándar que incluso nos lo facilita la propia entidad certificadora, en este caso SGS, y que lo podéis tener. O sea, la idea es facilitaros al máximo el hecho de no tener que hacer un trabajo o decir algo que, primero, que no nos corresponda y segundo, no comprometernos a una obligación que simplemente no se nos está pidiendo. Entonces, hay modelos de declaraciones responsables, tanto para el trabajador como para la empresa. Y la aplicación que se tiene que descargar para poder eso está accesible, entiendo que tanto para Android como para iPhone. Está disponible tanto en las tiendas en Apple Store y en el Google Play. Está disponible y está libre, es decir, cualquiera ahora mismo se la podría descargar en su teléfono móvil. Lo que pasa que mientras no reciba ese QR que le envían por el que le envían el certificado, pues simplemente no tendrá operativa, pero es una aplicación gratuita y que se puede descargar en cualquier smartphone que hay disponible en el mercado, en el sistema iOS o en el sistema Android. Lo que nos han dicho es que incluso que el teléfono no hace falta que sea de última generación, es decir, cualquier versión de iOS o cualquier versión de Android sería válida. Yo sigo preguntando. Venga. A ver, con el currículum vitae sería suficiente, perdón, con el certificado de experiencia laboral que emite la Seguridad Social sería suficiente, ¿no? Para acreditar los 2 años de experiencia sería suficiente con el informe de vida laboral, ¿vale? Si lo acompañamos de un currículum es simplemente porque en el informe de vida laboral aparecerá que la persona ha estado vinculada a un taller de reparación de automóviles, porque aparecen ahí las cuentas de cotización y aparece la empresa en la que ha estado trabajando. Que tengamos esos 2 años de experiencia y el currículum se acompaña para decir, oiga, es que yo he estado trabajando como autónomo para un taller de reparación de automóviles, pero no soy el que limpiaba los lavabos, no sé si me explico. Es decir, yo he efectuado operaciones de mecánica, por eso se acompaña del currículum vitae de la persona. Y los 2 años son a lo largo de su vida laboral, no tiene que ser de los... No, a lo largo de toda su vida laboral. Me preguntan por el chat que si la aplicación tiene que estar en un solo teléfono o en 2. Tiene que estar en el teléfono de la persona acreditada. Tiene que estar en el teléfono de la persona certificada. Como os he dicho al principio, nosotros lo que hacemos es acreditar al taller y certificar a la persona que nosotros nombramos.
y el certificado de la persona es personal de ella. Es decir, no lo tiene por qué conocer nadie más que la persona que nosotros hemos autorizado, porque él va a ser el responsable de todas las actuaciones que haga con su certificado. Y si la persona que hemos acreditado, por lo que sea, en esos 5 años cambia de empresa, ¿cómo habría que notificarlo? Hay que notificarlo inmediatamente a la empresa certificadora, en este caso a SGS, avisarle de que esa persona ha marchado de la empresa o se ha ido por el motivo que sea, y lo que hacen es revocarle ese certificado. Y nosotros lo que haremos es certificar a una persona nueva, en el caso de que lo necesitemos. ¿Esa persona no podría utilizar su certificado en otro taller? No. ¿O tendría que volver a solicitarlo? Tendría que volver a solicitarlo. Su certificado quedaría revocado en el momento que se marcha de mi taller, porque el certificado de la persona va vinculado a la acreditación de la empresa. Si esa persona se va de mi empresa, se irá a otra. Y esa otra primero tendrá que acreditarse para luego poderse certificar. Nos indican si el coste es igual si se acredita una persona o 2 de la misma empresa. El coste que os he pasado es para acreditar a un taller y certificar a una persona, ¿vale? Si yo voy a certificar a más de una persona, que puede hacerlo, va a tener un coste adicional por cada persona. Aproximadamente está en unos 180 euros, 200 euros. Y por el tema de penales, ¿habría algún problema si esa persona tiene algún determinado penal? Pues si tiene algún penal, es decir, si el certificado de penales no está en blanco, no se va a poder certificar. Y aquí os explico una anécdota que a nosotros no nos afecta, porque en el certificado de penales español simplemente aparecen los delitos penales, pero hay algún país de la Unión Europea, creo que era el caso de Suecia, que aparte de los delitos aparecen las faltas, ¿vale? Y con una falta, es decir, un control de alcoholemia que he superado el límite de alcoholemia, ya aparece en ese certificado de penales, y a esa persona no se le permite certificar en SERMI, al menos actualmente, ¿eh? Me pregunta, bueno, que si vamos a mandar algún resumen. Sí, no os preocupéis, a través tanto de Astrauto como nosotros haremos un pequeño resumen de, pues eso, de todo lo que Ramón nos ha explicado. De todas formas, vais a tener la grabación de la jornada en el canal de YouTube de FMVAL, ¿vale? Para que podáis verlo todas las veces que os sea necesario. O si necesitáis pasárselo a otros talleres, lo mismo, por eso no os preocupéis. Así que, pues nada, esas eran mis preguntas. No sé si alguien se anima, aunque yo entiendo de que es una situación un poco complicada, ¿vale? Es demasiada información, todo de golpe, pero estaros tranquilos que, bueno, poco a poco desde las asociaciones os vamos a ayudar. Cualquier duda, pues eso nos lo indicáis en nosotros. Os vamos a acompañar en este proceso si queréis hacer la acreditación por vuestra cuenta, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, que sepáis que tanto desde Castellón como Valencia, bueno, ayudaros, pues eso, que te falta un duplicado, que la persona no tiene el certificado digital. Por ejemplo, los penales se pueden pedir automáticamente con el certificado digital de la persona. Te llega al momento. Entonces también os ayudaremos, si lo necesitáis, pues para pedir el certificado digital de esas personas y, por supuesto, cumpliendo con todo el tema de protección de datos, ¿vale? Esto simplemente recopilaremos la información, no vamos a, por decirlo, marujear la información, ¿vale? Es decir, que por eso no os preocupéis. Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta más, que por ahora no lo hay. En cualquier caso, si surgen preguntas a posteriori y os llegan a vosotros, sin ningún problema, ya tenéis mi correo electrónico, contactáis conmigo y yo intento resolver todas las dudas que haya, ¿vale? Y nada, agradeceros a todos primero la asistencia a los talleres y a vosotros la invitación. A ver, espera, creo que ha entrado una. A ver, Ángel. No hay ninguna pregunta. Ha levantado la mano, pero no. Pues nada, Ramón, de verdad, muchísimas gracias por transmitirnos de una forma muy sencilla qué es el SERMI y nada, os iremos informando a todos, intentando que sea lo más sencillo posible y cualquier cosa, pues podéis contactar con Pablo o conmigo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Pablo, Ramón y a todos los talleres. Nada, nos vemos. Hasta luego. Gracias.